Abrió la olla vacía con manos que apenas contenían el temblor, y sus ojos se posaron en los 5 rostros pequeños y expectantes que la miraban desde el rincón más sombrío de la choza. En ese instante, Lucía comprendió que había trocado la seguridad de un amor que creía eterno por la cruda incertidumbre de un mañana sin sustento. La vida, que antes se tejía con la calidez de un hogar y la promesa de un futuro compartido, se había deshilachado, dejándola a la deriva con la única certeza de la desesperación. Pero, ¿qué pasaría si la picadura de una serpiente, un evento que parecía el fin, fuera en realidad el inicio de una cadena de eventos que la llevarían a la generosidad de un boyadeiro y a la sabiduría de un matrimonio vecino? ¿Y si esa ayuda inesperada revelara un camino de dignidad y aprendizaje, transformando su existencia? Porque a veces la vida nos empuja al límite para revelarnos que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de aceptar una mano tendida y que los ángeles pueden aparecer en los momentos más oscuros para impulsarnos a florecer. Si usted cree que la educación es la herencia más valiosa, que la fuerza de una madre se manifiesta en su lucha incansable por sus hijos y que la bondad puede reescribir destinos, entonces, esta historia es para usted. Antes de sumergirnos en el corazón de esta conmovedora narrativa, le invitamos a compartir en los comentarios desde donde nos escucha. Queremos saber hasta dónde llega el eco de estas historias que nos recuerdan que a veces el mayor tesoro se encuentra en las conexiones humanas que forjamos. Y si esta premisa ya ha tocado su alma, si siente esa chispa de esperanza y pertenencia, no dude en darle me gusta a este video y, lo más importante, suscríbase a nuestro canal. Únase a nuestra comunidad de almas valientes que, como Lucía, se niegan a rendirse. Aquí encontrará relatos que le abrazarán, le inspirarán y le recordarán que no está solo en su búsqueda de significado. No se pierda ni una sola historia que pueda cambiar su perspectiva. En el vasto interior de Brasil, a mediados del siglo XIX, en las regiones rurales y montañosas donde la vida se medía por el ritmo de la naturaleza y la dureza del trabajo, historias como la de Lucía eran el pan de cada día. Un tiempo donde la comunidad era el único refugio y la fe, el único consuelo. En esos parajes, donde el progreso llegaba lento y la subsistencia era una batalla constante, la fortaleza del espíritu humano se ponía a prueba a cada amanecer. Las montañas, testigos silenciosos de innumerables dramas y triunfos, guardaban los secretos de vidas forjadas en la adversidad, donde cada gesto de bondad era un faro en la oscuridad. Lucía conocía bien el sonido del estómago vacío. Había escuchado el llanto ahogado de sus 5 hijos por 3 meses ininterrumpidos, desde que su amado esposo, Pedro, había partido. Él simplemente se durmió una noche y no despertó más, un mal súbito que se llevó no solo su vida, sino también la única fuente de sustento de la familia. La pequeña casa de adobe y paja, que antes rebosaba de vida y risas, ahora era un eco de ausencia y desesperación. La pequeña parcela de tierra que Pedro cultivaba con tanto esmero apenas daba para alimentar a todos, y los pocos vecinos, tan pobres como ellos, poco podían ofrecer. Lucía, con apenas 30 años, se encontró de repente completamente sola en el mundo, con 5 bocas pequeñas que dependían exclusivamente de ella. No tenía otros parientes vivos, ni un lugar a donde ir. La familia de Pedro, que residía en otra región, se había distanciado hacía años, como nubes que se dispersan en el cielo. Nadie ofreció ayuda. Nadie siquiera preguntó qué haría ella cuando el hambre apretara. Lucía se quedaba en el umbral de la casa, que parecía encogerse con cada día que pasaba, viendo a sus hijos adelgazar, y sentía un vacío tan grande en el pecho que pensó que se desmayaría allí mismo. Pero no se derrumbó. No podía.
Si ella caía, ¿quién levantaría a sus hijos? Esa pregunta, esa responsabilidad ineludible, era el único motor que la mantenía en pie. La rutina diaria de Lucía se había convertido en una lucha constante contra la escasez. Cada amanecer, con el estómago vacío y el corazón apretado, salía a buscar cualquier cosa comestible en los alrededores. Raíces silvestres, algunas frutas de temporada, o si la suerte le sonreía, algún animal pequeño que pudiera cazar. A veces regresaba con un puñado de bayas o un conejo flaco, lo suficiente para calmar el hambre más voraz por unas horas. Otras veces volvía con las manos vacías, el alma deshecha, enfrentando las miradas expectantes de sus hijos con una sonrisa forzada que no lograba ocultar su propia desesperación. La pequeña huerta que Pedro había cuidado con tanto esmero ahora parecía negarse a dar sus frutos. Las pocas semillas que Lucía logró plantar no germinaban con la misma fuerza, o eran devoradas por las plagas antes de madurar. La sequía, que se había prolongado más de lo habitual ese año, no ayudaba. Los días se sucedían en una monótona y cruel rutina de búsqueda infructuosa. La soledad era una compañera constante, un peso que la oprimía sin cesar. No había parientes cercanos a quienes recurrir. La familia de Pedro vivía en una región lejana, y las noticias de su muerte, si es que llegaron, no trajeron consigo ninguna oferta de ayuda. La distancia y las antiguas desavenencias, como viejas cicatrices que nunca terminan de sanar, habían cortado los lazos hacía mucho tiempo. Los pocos vecinos, gente humilde que vivía al día, apenas tenían para sí mismos. Ofrecían una palabra de consuelo, un poco de maíz si les sobraba, pero no podían hacer mucho más. Lucía lo entendía, no los culpaba, pero la absoluta y aplastante soledad de su situación era un peso que la oprimía sin cesar. Cada mañana, al despertar, sentía el vacío en el pecho, un hueco que el dolor y la preocupación habían excavado. Veía a sus hijos, desde el mayor, Miguel, de 10 años, hasta el pequeño João, de 4, con sus ropas remendadas y sus cuerpos cada vez más delgados. La imagen de sus rostros demacrados era un aguijón constante, una tortura silenciosa. Se quedaba en el umbral de la choza, que parecía encogerse con cada día que pasaba, observando cómo la vida se les escapaba lentamente. Pensó que se desmayaría allí mismo, que su cuerpo, agotado por el hambre y la angustia, finalmente cedería. Pero no se derrumbó, no podía. Si ella caía, ¿quién levantaría a sus hijos? Esa pregunta, esa responsabilidad ineludible, era el único motor que la mantenía en pie. La pérdida de Pedro había sido un golpe devastador, pero la amenaza constante de la inanición para sus hijos era una herida abierta que no dejaba de sangrar. Lucía, una mujer que siempre había conocido la dureza de la vida rural, se enfrentaba ahora a una prueba que superaba cualquier adversidad previa. Su fe, antes inquebrantable, comenzaba a flaquear bajo el peso de la desesperación. Una tarde, el sol caía a plomo sobre la tierra agrietada. El aire era denso y pesado, presagiando una tormenta que nunca llegaba. Los niños, inquietos por el hambre y el calor, buscaban cualquier distracción. El pequeño João, con su curiosidad innata, se aventuró un poco más lejos de lo habitual, hacia el riachuelo casi seco que serpenteaba cerca de la choza. Lucía, agotada, lo observaba desde la distancia, con los otros niños a su alrededor, intentando distraerlos con una historia inventada sobre un pájaro de colores. De repente, un grito agudo, desgarrador, rompió la quietud de la tarde. El corazón de Lucía se disparó. Un frío glacial recorrió su espalda. Corrió, tropezando con las piedras y las raíces, el pánico oprimiéndole la garganta. Encontró a João tendido en el suelo, cerca de unas rocas cubiertas de musgo. Su pequeño pie derecho,
comenzaba a hincharse rápidamente, y dos pequeñas marcas violáceas, como diminutos puntos de tinta, eran visibles en la piel. Una serpiente. La palabra resonó en su mente como un eco de muerte. El terror la paralizó por un instante. No había médicos en kilómetros a la redonda, ni curanderos, ni siquiera un remedio casero que pudiera hacer frente a un veneno tan potente. La desesperación la envolvió como un manto oscuro. Levantó a su hijo en brazos, sintiendo cómo su cuerpo se calentaba de forma alarmante y su respiración se volvía cada vez más superficial y agitada. Las lágrimas, que había contenido por tanto tiempo, brotaron incontrolables, empañando su visión. Pero no podía permitirse el lujo de llorar. No ahora. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, aunque no supiera qué. Con el pequeño João en sus brazos, Lucía intentó, con la desesperación de una madre, succionar el veneno de la herida, una práctica que había escuchado mencionar, aunque sabía que era inútil. El tiempo se escurría entre sus dedos como arena. Los otros 4 hijos, asustados y llorando, se aferraban a sus faldas, sin entender completamente la gravedad de la situación, pero sintiendo el terror de su madre. La vida de su pequeño pendía de un hilo, y ella no tenía herramientas, ni conocimientos, ni esperanza. Era el abismo, el punto más bajo al que había llegado, y no veía salida. En ese preciso instante, como si el destino interviniera en el último segundo, un sonido rompió el lúgubre silencio. El trote pausado de un caballo y el mugido de un par de bueyes se acercaban por el sendero. Era un boyadeiro del sitio vecino, un hombre de rostro curtido por el sol y el viento, que regresaba de llevar su ganado a pastar en las laderas más altas. Al ver la escena, la mujer desesperada con el niño en brazos y los otros pequeños llorando, el boyadeiro, cuyo nombre era Tiago, detuvo su montura. Sus ojos experimentados reconocieron de inmediato los síntomas de una picadura de serpiente. No había tiempo para preguntas. Tiago, un hombre de pocas palabras pero de acción rápida, desmontó de su caballo con agilidad. «No hay tiempo que perder, mujer. Vamos a la hacienda de don José. Allí tienen remedio. Allí está doña María». Sin esperar respuesta, tomó al pequeño João de los brazos de Lucía, lo colocó con cuidado sobre su caballo y le indicó a Lucía que lo siguiera. La voz de Tiago, aunque urgente, transmitía una autoridad y una calma que por un instante infundieron una chispa de esperanza en el corazón de Lucía. Sin entender del todo, pero aferrándose a esa mínima posibilidad, Lucía corrió tras el caballo, sus otros 4 hijos, asustados pero obedientes, siguiéndola de cerca. La hacienda de don José, un lugar del que solo había escuchado rumores de prosperidad y bondad, se convirtió en ese momento en su única esperanza. La carrera fue agotadora. El sol seguía implacable, y el camino, lleno de piedras y desniveles, parecía interminable. Lucía sentía que sus pulmones ardían y sus piernas flaqueaban, pero la imagen de João, inerte en los brazos de Tiago, le daba una fuerza sobrehumana. Los otros niños, con sus pequeños pies descalzos, se esforzaban por seguir el ritmo, sus rostros cubiertos de polvo y lágrimas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, divisaron a lo lejos la silueta de una gran casa, rodeada de campos bien cuidados y árboles frondosos. Era la hacienda de don José, un oasis en medio de la desolación. Al llegar, Tiago gritó, alertando a los habitantes de la casa. Un hombre robusto de mirada amable y cabello canoso salió al encuentro. Era don José. Detrás de él apareció una mujer de semblante sereno y ojos vivaces, doña María. Ambos, al ver la escena, comprendieron la urgencia. Sin perder un segundo, doña María tomó al niño de los brazos de Tiago y lo llevó rápidamente a una pequeña construcción anexa a la casa principal.
Era la farmacia de la hacienda, un lugar donde don José guardaba medicinas y doña María aplicaba sus conocimientos de enfermería para ayudar a la comunidad rural. La esperanza, que había sido una chispa tenue, ahora ardía con más fuerza en el pecho de Lucía. Doña María, con una calma asombrosa, examinó el pie de Juan. Sus movimientos eran precisos y seguros. Pidió agua caliente, paños limpios y un pequeño frasco con un líquido transparente. Mientras tanto, don José se acercó a Lucía, quien estaba de pie, temblorosa, con los otros niños aferrados a ella. «Tranquila, mujer. Doña María sabe lo que hace. Su hijo estará bien». Su voz, grave y reconfortante, era un bálsamo para el alma atormentada de Lucía. Tiago, el boyadeiro, se quedó a un lado observando con preocupación, pero con la certeza de haber hecho lo correcto. Las horas siguientes fueron de una agonía silenciosa. Lucía se sentó en un banco de madera, con sus hijos acurrucados a su lado, rezando en silencio, implorando a todas las divinidades que conocía. Doña María salía y entraba de la pequeña farmacia, con el rostro concentrado, pero siempre con una palabra de aliento. Finalmente, doña María salió con una sonrisa cansada pero victoriosa. «El veneno era fuerte, pero lo hemos contenido. El niño se recuperará. Necesitará reposo y cuidados, pero vivirá». Lucía sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Las lágrimas, esta vez de alivio y gratitud, brotaron incontrolables. Se arrodilló ante doña María, intentando besar sus manos, pero la mujer la levantó con dulzura. «No hay nada que agradecer, hija. Es nuestro deber ayudar». Don José, con una mirada de profunda compasión, se acercó. «Ahora cuéntanos tu historia, mujer. ¿Quién eres y qué te trae a estas circunstancias?» Lucía, entre sollozos, relató su tragedia. La muerte de Pedro, la soledad, el hambre, la desesperación de ver a sus hijos sufrir. Mientras Juan se recuperaba lentamente en la pequeña enfermería de la hacienda, bajo el cuidado atento de doña María, Lucía relató su historia a don José y a su esposa. Sus palabras, cargadas de dolor y resignación, pintaron un cuadro vívido de la miseria y la soledad que había enfrentado desde la partida de Pedro. Habló de la lucha diaria por encontrar alimento, de las noches en vela escuchando los estómagos vacíos de sus hijos, de la vergüenza de la pobreza que la había consumido. José y María escucharon conmovidos. Vieron en Lucía no solo a una mujer en apuros, sino a una madre fuerte y dedicada, cuya dignidad, a pesar de las circunstancias, permanecía intacta. Sus corazones se apretaron al escuchar el relato de la viudez, el hambre y la desesperación. Don José, un hombre de negocios próspero pero con un profundo sentido de la justicia social, y doña María, una mujer de fibra con conocimientos de enfermería y una bondad inagotable, eran conocidos en toda la región por su generosidad. Su hacienda no era solo un centro de producción agrícola, sino también un refugio para aquellos que necesitaban ayuda. Habían construido una pequeña escuela para los hijos de sus trabajadores y vecinos, y doña María dedicaba parte de su tiempo a enseñar a leer y escribir a quien lo deseara. Al escuchar la historia de Lucía, ambos sintieron que no podían quedarse de brazos cruzados. José, entonces, hizo una propuesta que Lucía apenas podía creer. «Lucía», comenzó con voz amable, «usted y sus hijos no pueden continuar así. Tenemos una pequeña casa vacía aquí en la hacienda, un poco apartada de la casa principal, pero cómoda y segura. Y necesitamos ayuda con los quehaceres de la casa grande y de la cocina. Doña María necesita una mano extra y usted parece una mujer trabajadora. ¿Aceptaría trabajar para nosotros? Tendrá un techo, comida abundante para usted y sus hijos y un salario justo». Lucía sintió que el mundo dejaba de girar por un instante.
Era como si un milagro se hubiera manifestado ante sus ojos. Las lágrimas que no pudo derramar antes, ahora escurrían por sus mejillas, pero eran lágrimas de alivio y gratitud. Apenas pudo articular un sí entre sollozos. Doña María, con una sonrisa cálida, se acercó y la abrazó. «Bienvenida a nuestro hogar, Lucía. Aquí encontrará paz y la oportunidad de un nuevo comienzo». La pequeña casa que les ofrecieron era sencilla, de adobe y techo de tejas, pero para Lucía y sus hijos parecía un palacio. Tenía 2 habitaciones, una pequeña cocina con un fogón de leña y un patio donde los niños podrían jugar sin peligro. Por primera vez en meses, Lucía sintió que el peso de la incertidumbre se levantaba de sus hombros. Sus hijos, aunque aún asustados por la experiencia de Juan, comenzaron a sonreír, sus ojos brillando con una luz que Lucía no había visto en mucho tiempo. El boyadeiro Tiago, que había presenciado toda la escena, se despidió con una sonrisa. «Me alegro de haber pasado por allí, Lucía. Parece que el destino tenía otros planes para usted». Su gesto de ayuda desinteresada había sido el catalizador de esta nueva oportunidad. Tiago, un hombre que conocía la dureza de la vida en el campo, se había convertido, sin saberlo, en el primer eslabón de una cadena de bondad que transformaría la vida de Lucía. Los primeros días en la hacienda fueron de adaptación. Lucía, aunque cansada, trabajaba con una energía renovada. Ayudaba a doña María en la cocina, preparando las comidas para la familia y los trabajadores, y se encargaba de la limpieza de la casa grande. Sus manos, antes endurecidas por el trabajo en la roza, ahora se acostumbraban a las tareas domésticas, pero con una alegría que nunca antes había sentido. Sus hijos, por primera vez en mucho tiempo, tenían comida en abundancia. Sus estómagos se llenaban, sus cuerpos recuperaban fuerzas y sus risas volvían a resonar en el patio de la pequeña casa. José y María no solo les ofrecieron un techo y comida, sino también un ambiente de cariño y apoyo. Se preocupaban genuinamente por el bienestar de Lucía y sus hijos. María, en particular, asumió un papel de mentora, guiando a Lucía en las tareas y ofreciéndole palabras de aliento. «Lucía, usted es una mujer fuerte. Ha pasado por mucho, pero tiene la oportunidad de construir algo nuevo para sus hijos». Un día, mientras los niños jugaban en el patio, don José se acercó a Lucía. «Lucía», dijo con su voz grave y amable, «hay algo importante que queremos hablar con usted. Doña María y yo creemos firmemente en el poder de la educación. El saber es la única cosa que nadie puede quitar de sus hijos. Es la mayor riqueza que podemos dejarles». Lucía escuchó con atención. Ella misma nunca había tenido la oportunidad de ir a la escuela. Su vida había sido siempre el trabajo en el campo, las tareas del hogar. La idea de que sus hijos pudieran aprender a leer y escribir le parecía un sueño inalcanzable. «Aquí en la hacienda», continuó don José, «tenemos una pequeña escuela rural. Atiende a los hijos de nuestros trabajadores y a algunos niños de los sitios vecinos. Queremos que sus 5 hijos asistan a ella. Tendrán cuadernos, lápices y la oportunidad de un futuro diferente, un futuro que va más allá de la tierra». Lucía sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas de gratitud volvieron a sus ojos. Sus hijos, por primera vez en sus vidas, tendrían acceso a la educación. Era un regalo invaluable, una puerta que se abría hacia un mundo que ella apenas podía imaginar. Así fue como los 5 hijos de Lucía, desde el mayor Miguel hasta el pequeño Juan, quien ya se había recuperado por completo de la picadura de la serpiente, comenzaron a asistir a la escuela rural de la hacienda. Por primera vez en sus vidas, tuvieron cuadernos, lápices y la oportunidad de aprender. Al principio estaban un poco asustados y tímidos, pero la maestra, una joven amable y paciente, los recibió con los brazos abiertos. Pronto,
Las risas de los niños de Lucía se mezclaron con las de los otros alumnos, y sus mentes, antes ocupadas solo en la búsqueda de alimento, comenzaron a llenarse de letras, números e historias. Lucía los veía partir cada mañana con el corazón hinchado de orgullo y esperanza. Era un futuro que ella nunca había imaginado para ellos. Pero la generosidad de María no se detuvo ahí. Un día, mientras Lucía ayudaba en la cocina, doña María la observó con atención. Vio en sus ojos una sed de conocimiento, una chispa de inteligencia que la vida no había logrado apagar. «Lucía», dijo María con dulzura, «he notado que sus hijos están aprendiendo muy rápido. ¿No le gustaría a usted también aprender a leer y escribir?» Lucía se sintió avergonzada. «Ay, doña María, yo ya estoy vieja para eso. Mi vida siempre ha sido el trabajo. Nunca tuve tiempo para la escuela». Una sombra de tristeza cruzó su rostro. La idea de aprender a sus 30 años le parecía una tarea inmensa, casi imposible. María, con una sonrisa comprensiva, tomó su mano. «Lucía, nunca es tarde para recomenzar, y nunca es tarde para aprender algo nuevo, aunque parezca muy difícil. Cada letra que usted aprenda es una puerta que se abre, un mundo nuevo que se revela. No hay edad para el conocimiento, solo voluntad». Las palabras de María resonaron en el corazón de Lucía. La idea, que al principio le había parecido descabellada, comenzó a germinar en su mente. ¿Sería posible? ¿Podría ella, una mujer sin estudios, aprender a leer y escribir? La perspectiva era intimidante, pero la promesa de ese mundo nuevo era demasiado tentadora. Así, en las horas libres, después de terminar sus tareas en la casa grande y de asegurarse de que sus hijos estuvieran bien atendidos, Lucía se sentaba con doña María. Con paciencia infinita, María le enseñaba las letras, los sonidos, las palabras. Al principio era un desafío inmenso. Las letras parecían bailar en la página, las palabras se mezclaban. Lucía se sentía frustrada, a veces desanimada, pero la voz de María, siempre alentadora, la impulsaba a seguir. Un paso a la vez, Lucía. Cada error es una oportunidad para aprender. Poco a poco, las letras comenzaron a tomar forma, las palabras a tener sentido. Lucía, con una determinación férrea, se esforzaba cada día, practicando en secreto, repitiendo las lecciones en su mente mientras realizaba sus tareas. Y no solo eso. María, que era una eximia dulceira, una maestra en el arte de las compotas y los dulces caseros, decidió enseñarle a Lucía otro oficio. «Lucía, con sus manos tan hábiles, usted podría hacer dulces maravillosos. Aquí en la hacienda tenemos abundancia de frutas, mangos, guayabas, naranjas. Con esto, usted tendrá su propia renta extra, su dignidad, y podrá soñar aún más alto». La idea de tener una fuente de ingresos propia, de no depender enteramente de la caridad, aunque fuera una caridad tan bondadosa como la de José y María, llenó a Lucía de una nueva esperanza. Las lecciones de dulceira comenzaron en la espaciosa cocina de la hacienda. María le enseñó a Lucía a seleccionar las frutas maduras, a pelarlas con delicadeza, a cocinarlas a fuego lento con el azúcar justo, a envasar las compotas en frascos de vidrio esterilizados. Lucía, con su innata habilidad manual y su deseo de aprender, absorbía cada instrucción. El aroma dulce de las frutas cocinándose llenaba la cocina, un contraste delicioso con el olor a humo y tierra que había dominado su vida anterior. Cada frasco de compota que Lucía preparaba era una pequeña victoria, un símbolo de su renacimiento. Mientras tanto, sus hijos prosperaban en la escuela. Miguel, el mayor, mostraba una inteligencia aguda y una sed insaciable de conocimiento. Los otros, aunque más pequeños, también avanzaban a pasos agigantados.
Lucía, al verlos leer y escribir, sentía un orgullo que superaba cualquier dolor pasado, y ella misma, con cada letra que descifraba, con cada palabra que escribía, sentía que una nueva Lucía emergía, una mujer con voz propia, con la capacidad de entender el mundo de una manera diferente. La educación, que antes le había parecido un lujo inalcanzable, se estaba convirtiendo en su propia herencia, un tesoro que nadie podría arrebatarle. El ambiente en la hacienda era de una armonía que Lucía nunca había experimentado. José y María eran más que patrones, eran protectores, mentores, casi una familia. Tiago, el boyadeiro, se había convertido en un amigo leal, siempre dispuesto a ayudar con una palabra amable o un gesto de apoyo. La pequeña casa que les habían cedido se había transformado en un verdadero hogar, lleno de risas y la promesa de un futuro. Lucía, aunque aún cargaba las cicatrices de su pasado, sentía que estaba en el camino correcto. La bondad de José y María no era solo un acto de caridad, sino una inversión en su potencial, una creencia en su capacidad de resurgir. La vida en la hacienda era un contraste marcado con la existencia precaria que había llevado. La comida era abundante y nutritiva, los niños tenían ropa limpia y un lugar seguro para dormir. Pero más allá de las necesidades básicas, Lucía sentía que su espíritu también se nutría. Las conversaciones con María, las lecciones de lectura y escritura, el arte de hacer dulces, todo contribuía a un despertar. Era un proceso lento, a veces doloroso, de despojarse de la vieja Lucía, la viuda desesperada, y dar paso a una nueva, una mujer con propósito y esperanza. La idea de que nunca es tarde para aprender, que María le había inculcado, se había arraigado profundamente en su corazón. Cada día era una prueba, pero también una confirmación de que el esfuerzo valía la pena. A pesar de la gratitud inmensa y la nueva vida que se abría ante ella, Lucía aún cargaba con las cicatrices de su pasado, la vergüenza de la pobreza extrema, el miedo a perderlo todo de nuevo, la inseguridad de no ser suficiente, la asediaban en los momentos de quietud. Se esforzaba incansablemente, tanto en las tareas de la casa grande como en sus lecciones de lectura y en la preparación de los dulces, pero la duda era una sombra persistente. ¿Sería ella digna de tanta bondad? ¿Realmente lograría aprender a leer y escribir a su edad? ¿Y sus hijos tendrían realmente un futuro mejor? ¿O la vida les arrebataría esta nueva oportunidad como lo había hecho con Pedro? Estas preguntas, como pequeños aguijones, se clavaban en su mente, recordándole la fragilidad de su nueva existencia. El primer gran desafío llegó con la venta de sus dulces. Los primeros lotes de compotas de mango, guayaba y naranja, cuidadosamente preparados y envasados por Lucía bajo la supervisión de María, eran exquisitos. El sabor casero, la textura perfecta, el aroma dulce, todo indicaba un producto de calidad. Sin embargo, la venta era difícil. Las personas del vilarejo, acostumbradas a sus propias dulceiras y a sus tradiciones, desconfiaban de lo nuevo. Los pocos que compraban lo hacían por curiosidad o por complacer a doña María. Pero no había un flujo constante de pedidos. Lucía se sentía desanimada, pensando en desistir. «Tal vez yo no sirva para esto, doña María», le confesó un día, con la voz quebrada. «La gente no quiere mis dulces. Quizás es mejor que me dedique solo a las tareas de la casa». María, con su sabiduría y su inquebrantable fe en Lucía, no la dejó rendirse. «Lucía», le dijo con firmeza pero con dulzura, «cada dulce que usted hace es un pedazo de su historia, de su superación. No es solo azúcar y fruta, es esperanza, es el fruto de su esfuerzo y su coraje. No se trata solo de vender, se trata de creer en lo que usted crea.
La gente tarda en aceptar lo nuevo, pero la calidad y la pasión siempre encuentran su camino. Continúe. Las palabras de María fueron un bálsamo para el espíritu de Lucía, recordándole la lección de que nunca es tarde para aprender y que la perseverancia es clave. Don José, por su parte, también intervino. Con su influencia y sus contactos en la región, se propuso ayudar a Lucía a divulgar sus dulces. Lucía, prepararemos una buena cantidad de sus compotas y las llevaremos a la feria del pueblo vecino la próxima semana. Yo mismo hablaré con los comerciantes y los visitantes. Garantizaremos que usted tenga una oportunidad justa de mostrar su talento. La idea de la feria, un evento grande y concurrido, llenó a Lucía de una mezcla de esperanza y terror. Era una gran oportunidad, pero también una gran exposición, un riesgo de fracaso público. Los días previos a la feria fueron de intensa preparación. Lucía trabajó incansablemente, con la ayuda de María, preparando más dulces, etiquetando los frascos con su letra aún incipiente pero legible y empacándolos con cuidado. Sus hijos, emocionados, ayudaban en lo que podían, llevando las frutas, lavando los frascos. Era un esfuerzo colectivo, un símbolo de la nueva familia que se había formado en la hacienda. Lucía sentía la presión, pero también una determinación creciente. No solo estaba haciendo dulces, estaba construyendo un futuro para sus hijos, un futuro que dependía de su éxito. Llegó el día de la feria. Don José, doña María, Lucía y sus hijos, junto con Tiago el boyadeiro, que se ofreció a ayudar con el transporte, partieron temprano en la carreta. El viaje fue largo, pero el ambiente era de expectación. Al llegar al pueblo, el bullicio de la feria los envolvió. Puestos de todo tipo, gente de todas partes, olores a comida, música y conversaciones. Don José instaló el puesto de Lucía en un lugar estratégico y María dispuso los frascos de compotas de manera atractiva. Lucía, con el corazón latiéndole con fuerza, se paró detrás del mostrador, lista para ofrecer sus productos. Al principio, la gente pasaba de largo, curiosa pero sin detenerse. Lucía sentía que la desilusión comenzaba a apoderarse de ella. Pero don José, con su carisma, comenzó a hablar con los transeúntes, invitándolos a probar los dulces de Lucía. Prueben estas delicias, hechas con las mejores frutas de la hacienda y con el amor de una madre. María, por su parte, ofrecía pequeñas muestras explicando el proceso artesanal. Poco a poco la gente comenzó a detenerse. Los primeros en probar quedaron gratamente sorprendidos. El sabor casero, la calidad de la fruta, la dulzura equilibrada, todo era perfecto. Las ventas comenzaron a fluir lentamente al principio, luego con más rapidez. Lucía, con una sonrisa que no cabía en su rostro, atendía a los clientes, explicando cómo hacía cada compota. Sus hijos, orgullosos, ayudaban a empacar los frascos. Era un éxito, un pequeño triunfo que comenzaba a disipar las sombras de la duda. Pero el verdadero punto de inflexión aún estaba por llegar. En medio del bullicio de la feria, un hombre de aspecto distinguido, con ropas finas y una mirada exigente, se detuvo frente al puesto de Lucía. Era don Ramiro, un comerciante de una ciudad más grande, conocido por su paladar refinado y su ojo para los productos de calidad. Había viajado a la feria en busca de nuevas mercancías para su tienda gourmet en la capital. Don José, al reconocerlo, se acercó con respeto. Don Ramiro, le invito a probar estas compotas. Son el fruto del trabajo y la pasión de Lucía, una mujer que ha encontrado en este arte un nuevo comienzo. Don Ramiro, con un gesto de escepticismo, tomó una pequeña cuchara y probó una muestra de la compota de guayaba. Sus ojos, antes fríos y analíticos, se abrieron ligeramente. Luego probó la de mango y después la de naranja. Un silencio se hizo en el pequeño puesto mientras el comerciante saboreaba cada bocado.
Lucía, con el corazón latiéndole con fuerza, observaba cada expresión en su rostro, sintiendo que su destino dependía de ese juicio. Finalmente, don Ramiro asintió lentamente. «Extraordinario», dijo con voz grave. «El sabor es auténtico, la textura perfecta. No he probado compotas así en mucho tiempo. Tienen el verdadero gusto de lo casero, pero con una calidad que podría competir en cualquier mercado». Lucía sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. Era el reconocimiento que tanto anhelaba, la confirmación de que su esfuerzo no había sido en vano. Don Ramiro se volvió hacia ella. «Lucía, quiero hacerle un gran pedido. Necesito una cantidad considerable de estas compotas para mi tienda en la capital. ¿Podría usted producir lo suficiente?». Lucía, aún aturdida por la sorpresa, apenas pudo asentir. Don José, con una sonrisa de satisfacción, intervino para negociar los detalles, asegurando un precio justo y un acuerdo beneficioso para Lucía. Ese fue el punto de inflexión. La gran encomienda de don Ramiro no solo significaba una fuente de ingresos sustancial para Lucía, sino también la validación de su trabajo. La noticia se corrió rápidamente por la feria y luego por el vilarejo. Los dulces de Lucía, la viuda que había llegado en la miseria, eran ahora famosos. Con el apoyo incondicional de María, quien la ayudaba a organizar la producción, a llevar las cuentas y a gestionar los pedidos, Lucía vio cómo sus dulces ganaban fama. La pequeña cocina de la casa cedida se convirtió en un pequeño taller, lleno del dulce aroma de las frutas cocinándose. La prosperidad comenzó a llegar. Lucía no solo conseguía una renta extra, sino una renta sustancial que le permitía comprar ropa nueva para sus hijos, mejorar la pequeña casa donde vivían e incluso ahorrar un poco para el futuro. Sus hijos, antes desnutridos y con ropas remendadas, ahora vestían mejor, comían bien y, lo más importante, prosperaban en la escuela. Miguel, el mayor, destacaba por su inteligencia, y los otros, siguiendo su ejemplo, se esforzaban en sus estudios. Lucía, ahora alfabetizada, podía leerles cuentos todas las noches, un ritual que llenaba de magia sus humildes noches. La hacienda de José y María se había convertido en el verdadero hogar de Lucía y sus hijos. Ya no eran solo empleados, eran parte de la familia. Las barreras sociales se habían disuelto ante la bondad y el respeto mutuo. Tiago el boyadeiro se había convertido en un amigo leal, siempre presente, siempre dispuesto a ayudar con una palabra amable o un gesto de apoyo. La comunidad, que al principio había observado con curiosidad y algo de escepticismo, ahora admiraba la transformación de Lucía y el ejemplo de generosidad de José y María. Lucía, la mujer que había llegado a la hacienda con el corazón roto y las manos vacías, se había reconstruido. Había encontrado un propósito, una dignidad que la pobreza le había arrebatado. Sus dulces no eran solo un producto, eran el símbolo de su resiliencia, de su capacidad de transformar la adversidad en algo dulce y significativo. La lección de María de que nunca es tarde para aprender se había manifestado plenamente en su vida. Había aprendido a leer y escribir, había aprendido un oficio y, lo más importante, había aprendido a creer en sí misma. Los años siguientes trajeron una prosperidad que ninguno de ellos había anticipado. Los dulces de Lucía se hicieron conocidos en toda la región y su fama llegó incluso a la capital. La demanda creció y Lucía, con la ayuda de sus hijos mayores, que ya eran adolescentes y podían colaborar, expandió su producción. La pequeña casa cedida se amplió, se construyó un nuevo taller para los dulces y la vida en la hacienda floreció aún más. Los hijos de Lucía, inspirados por el ejemplo de su madre y por la guía de José y María, continuaron sus estudios con dedicación. Los años pasaron,
trayendo consigo una prosperidad que ni Lucía ni sus benefactores, José y María, habían anticipado. Los dulces de Lucía no solo se mantuvieron en el mercado, sino que su fama creció, trascendiendo las fronteras del vilarejo y llegando a las ciudades vecinas, e incluso a la capital, gracias a la visión de don Ramiro. La demanda se multiplicó, y Lucía, con la ayuda de sus hijos mayores, que ya eran adolescentes y podían colaborar activamente, expandió su producción. La pequeña casa cedida se amplió. Se construyó un nuevo taller dedicado exclusivamente a la elaboración de los dulces, y la vida en la hacienda floreció aún más. La presencia de Lucía y su familia había traído una nueva energía al lugar, un testimonio viviente de la bondad y el esfuerzo. Los hijos de Lucía, inspirados por el ejemplo de su madre y por la guía constante de José y María, continuaron sus estudios con una dedicación ejemplar. Miguel el mayor, con su inteligencia aguda, se convirtió en un ávido lector y soñaba con ser maestro. Los otros, siguiendo su ejemplo, también se destacaban en la escuela. La educación, que antes parecía un lujo inalcanzable, se había convertido en la base de su futuro. Lucía, que ahora leía con fluidez, les leía cuentos y libros todas las noches, un ritual que llenaba de magia sus humildes noches y fortalecía los lazos familiares. La biblioteca de la hacienda, antes un lugar intimidante, se había convertido en un espacio de descubrimiento y aprendizaje para todos ellos. La hacienda de José y María se había consolidado como el verdadero hogar de Lucía y sus hijos. Ya no eran solo empleados, eran parte integral de la familia, sus vidas entrelazadas con las de sus benefactores. Las barreras sociales se habían disuelto ante la bondad y el respeto mutuo. Tiago el boyadeiro se había convertido en un amigo leal, siempre presente, siempre dispuesto a ayudar con una palabra amable o un gesto de apoyo. La comunidad, que al principio había observado con curiosidad y algo de escepticismo la llegada de Lucía, ahora admiraba su transformación y el ejemplo de generosidad de José y María. La historia de Lucía se contaba en las reuniones, un faro de esperanza para aquellos que enfrentaban la adversidad. Lucía, la mujer que había llegado a la hacienda con el corazón roto y las manos vacías, se había reconstruido por completo. Había encontrado un propósito, una dignidad que la pobreza le había arrebatado. Sus dulces no eran solo un producto, eran el símbolo de su resiliencia, de su capacidad de transformar la adversidad en algo dulce y significativo. La lección de María, de que nunca es tarde para aprender, se había manifestado plenamente en su vida. Había aprendido a leer y escribir, había aprendido un oficio, y lo más importante, había aprendido a creer en sí misma y en el poder de la bondad humana. Su transformación era un testimonio de que el espíritu humano puede florecer incluso después de las tormentas más devastadoras. Con el tiempo, los hijos de Lucía crecieron y tomaron sus propios caminos. Algunos se convirtieron en maestros, llevando el conocimiento a otras comunidades rurales. Otros se dedicaron al comercio, expandiendo el negocio de los dulces de su madre y creando nuevas oportunidades. Pero todos ellos, sin excepción, llevaban consigo la gratitud por la oportunidad que les habían brindado José y María y la lección de que la educación y la bondad son los mayores tesoros. La influencia de José y María se extendió a través de las generaciones, dejando una huella imborrable en la familia de Lucía. Lucía, ahora una mujer fuerte y sabia, continuaba haciendo sus dulces, pero ahora con la paz de quien había encontrado su lugar en el mundo. Se había convertido en una inspiración para otras mujeres de la región, un ejemplo de que es posible recomenzar, incluso cuando todo parece perdido. Su historia era un recordatorio constante de que la adversidad puede ser el catalizador para un crecimiento inesperado y que la ayuda de un alma bondadosa puede cambiar el curso de una vida.
La hacienda, antes un refugio, se había convertido en un centro de esperanza y aprendizaje, irradiando su influencia a kilómetros a la redonda. En una tarde soleada, muchos años después de haber llegado a la hacienda con el corazón roto y los hijos hambrientos, Lucía estaba sentada en el alpendre de su casa, que ya no era la humilde choza de taipa, sino una morada cómoda y llena de vida. Observaba a sus hijos adultos y a sus nietos jugando en el patio, sus risas llenando el aire. José y María, ya ancianos, con el cabello completamente blanco y la sabiduría grabada en sus rostros, se sentaron a su lado. El tiempo había tejido una profunda conexión entre ellos, una familia elegida por el destino y la bondad. Lucía, con una sonrisa serena que reflejaba la paz de su alma, dijo: «Doña María, don José, yo lo perdí todo, mi esposo, la seguridad, la esperanza, pero ustedes me mostraron que a veces Dios nos quita lo que tenemos para darnos lo que realmente necesitamos, la oportunidad de reconstruirnos, de aprender, de amar de nuevo y de encontrar ángeles que nos guían en el camino». María, sosteniendo la mano de Lucía, respondió con una voz suave pero firme: «Lucía, usted ya tenía la fuerza dentro de sí. Nosotros solo ayudamos a encender la llama, y la mayor lección es que la bondad, cuando se comparte, se multiplica y transforma vidas. Y usted, Lucía, nos probó que nunca es tarde para recomenzar, nunca es tarde para aprender, y que el coraje de intentar, por más difícil que parezca, es el primer paso para una vida plena». La vida en la hacienda de José y María se había transformado en un remanso de paz y prosperidad para Lucía y su familia. La pequeña casa que les habían cedido, antes un simple refugio, se había convertido en un hogar acogedor, lleno de las risas de los niños y el dulce aroma de las compotas. Lucía, con el apoyo incondicional de María, había perfeccionado su arte en la elaboración de dulces, y sus productos eran ahora sinónimo de calidad en toda la región. Los frascos de compota de mango, guayaba y naranja, con sus etiquetas cuidadosamente escritas por la propia Lucía, adornaban las estanterías de las tiendas más prestigiosas de las ciudades cercanas. Sus hijos, antes desnutridos y con ropas remendadas, ahora vestían con dignidad y sus rostros reflejaban la salud y la alegría. La escuela rural de la hacienda se había convertido en su segundo hogar, un lugar donde sus mentes se abrían al conocimiento. Miguel el mayor mostraba una aptitud especial para los números y las letras, ayudando a su madre con las cuentas del negocio de los dulces y soñando con ir a la ciudad para continuar sus estudios. Los otros hermanos, cada uno a su manera, también encontraban su vocación, ya sea en el campo, con los animales o en el arte de la cocina, siguiendo los pasos de su madre y de doña María. Lucía, que había llegado a la hacienda sin saber leer ni escribir, ahora devoraba libros y periódicos que don José le traía de sus viajes a la ciudad. La lectura se había convertido en una pasión, una ventana a mundos que antes le eran ajenos. La lección de María de que nunca es tarde para aprender se había arraigado profundamente en su ser. No solo había aprendido a leer y escribir, sino que también había adquirido conocimientos sobre administración, sobre el cultivo de frutas y sobre las mejores técnicas para la elaboración de sus dulces. Se había convertido en una mujer sabia y respetada, una consejera para otras mujeres del vilarejo que buscaban un camino para salir de la adversidad. La relación con José y María se había fortalecido con los años, trascendiendo la de patrones y empleada para convertirse en una verdadera amistad, una conexión familiar. Compartían las alegrías y las penas, los éxitos y los desafíos. José, con su experiencia en los negocios, siempre estaba dispuesto a ofrecer un consejo, a abrir una puerta. María,
Con su sabiduría y su calidez, era el pilar emocional, la confidente de Lucía. Tiago, el boyadeiro, seguía siendo un amigo leal, un miembro más de esa familia extendida, siempre presente en los momentos importantes, recordando a Lucía el día en que la encontró al borde del abismo. La hacienda, bajo la administración de José, y con la nueva energía que Lucía y su familia habían traído, prosperaba como nunca antes. Los campos producían cosechas abundantes, el ganado estaba sano y fuerte, y los dulces de Lucía eran un valor añadido que generaba ingresos significativos. La historia de Lucía se había convertido en una leyenda local, un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad y de la importancia de la bondad y la generosidad. Los niños de la escuela rural escuchaban su historia como un cuento de hadas moderno, una prueba de que los sueños pueden hacerse realidad con esfuerzo y ayuda. Lucía, que había creído que su vida terminaría en la miseria y la soledad, se encontró rodeada de amor, prosperidad y propósito. La pérdida de Pedro, aunque dolorosa, había sido el catalizador de una transformación profunda. Había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía, una capacidad de resiliencia que la había llevado de la desesperación a la plenitud. Su vida era un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz, una oportunidad para reconstruir, para aprender y para florecer. La comunidad de la hacienda y los alrededores se beneficiaba de la prosperidad de Lucía. Ella, recordando sus propios días de escasez, siempre estaba dispuesta a ayudar a quienes lo necesitaban. Ofrecía empleo a las mujeres del vilarejo en su taller de dulces, compartía sus conocimientos sobre el cultivo de frutas y la elaboración de compotas, y donaba parte de sus ganancias a la escuela rural, asegurando que todos los niños tuvieran acceso a la educación. Se había convertido en un faro de esperanza, un ejemplo de que el éxito no solo se mide en riquezas materiales, sino en la capacidad de impactar positivamente la vida de los demás. La vida continuó su curso, tejiendo nuevas historias y nuevas generaciones. Los hijos de Lucía crecieron, se casaron y formaron sus propias familias, pero nunca olvidaron sus orígenes ni la bondad de José y María. La hacienda se convirtió en un centro de reunión familiar, un lugar donde las tradiciones se mantenían vivas y las historias se contaban una y otra vez, especialmente la de Lucía, la viuda que lo perdió todo y lo recuperó con creces. En una tarde soleada, muchos años después de haber llegado a la hacienda con el corazón roto y los hijos hambrientos, Lucía estaba sentada en el alpendre de su casa, que ya no era la humilde choza de taipa, sino una morada cómoda y llena de vida. Observaba a sus hijos adultos y a sus nietos jugando en el patio, sus risas llenando el aire. Miguel, el mayor, ahora un respetado maestro en el pueblo, leía un libro a sus propios hijos bajo la sombra de un árbol frondoso. Los otros, cada uno con su propia familia y sus propios logros, compartían historias y risas, un cuadro de plenitud que Lucía nunca había osado soñar. José y María, ya ancianos, con el cabello completamente blanco y la sabiduría grabada en sus rostros, se sentaron a su lado. El tiempo había tejido una profunda conexión entre ellos, una familia elegida por el destino y la bondad. Lucía, con una sonrisa serena que reflejaba la paz de su alma, dijo: «Doña María, don José, yo lo perdí todo. Mi esposo, la seguridad, la esperanza. Creí que mi vida había terminado en la miseria y la soledad. Pero ustedes me mostraron que, a veces, Dios nos quita lo que tenemos para darnos lo que realmente necesitamos. La oportunidad de reconstruirnos, de aprender, de amar de nuevo y de encontrar ángeles que nos guían en el camino». Su voz, suave pero firme, estaba llena de una gratitud que el tiempo no había podido borrar.
Recordaba vívidamente el día en que Tiago la llevó a la hacienda, la desesperación en sus ojos y la mano extendida de María que la sacó del abismo. María, sosteniendo la mano de Lucía, respondió con una voz suave pero firme, cargada de la experiencia de una vida dedicada a la bondad. Lucía, usted ya tenía la fuerza dentro de sí. Nosotros solo ayudamos a encender la llama que ya ardía en su corazón. Y la mayor lección que usted nos ha dado a nosotros y a toda esta comunidad es que la bondad, cuando se comparte, se multiplica y transforma vidas. Su historia es un testimonio viviente de ello. Y usted, Lucía, nos probó que nunca es tarde para recomenzar, nunca es tarde para aprender, y que el coraje de intentar, por más difícil que parezca, es el primer paso para una vida plena. José asintió, con una mirada de profundo orgullo y afecto hacia Lucía. Así es, Lucía. Usted no solo se salvó a sí misma y a sus hijos, sino que nos enseñó a todos una lección invaluable sobre la resiliencia del espíritu humano. Lucía reflexionó sobre el extraño camino que la vida le había trazado. Si Pedro no hubiera muerto, si Juan no hubiera sido picado por la serpiente, si Tiago no hubiera pasado por allí, si José y María no hubieran abierto sus puertas y sus corazones, su vida habría sido completamente diferente. Habría permanecido en la miseria, sus hijos sin educación, su espíritu quebrado. Pero la tragedia, en su crueldad, había sido también el catalizador de su renacimiento. Había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía, una capacidad de resiliencia que la había llevado de la desesperación a la plenitud. Su vida era un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz, una oportunidad para reconstruir, para aprender y para florecer. La hacienda, antes un simple lugar de trabajo, se había convertido en un símbolo de esperanza y transformación. Los dulces de Lucía, que comenzaron como un medio para sobrevivir, se habían convertido en un legado, una tradición que sus hijos y nietos continuarían. La escuela rural, fundada por José y María, había educado a generaciones de niños, muchos de los cuales, inspirados por la historia de Lucía, habían logrado grandes cosas en la vida. La bondad de José y María había sembrado semillas que florecieron en innumerables vidas, demostrando que el verdadero impacto no se mide en riquezas, sino en el amor y el apoyo que se ofrece a los demás. Lucía, la viuda que lo había perdido todo, había encontrado no solo un nuevo hogar y una nueva familia, sino también un propósito que trascendía su propia existencia. Su historia era un recordatorio constante de que la adversidad puede ser el catalizador para un crecimiento inesperado y que la ayuda de un alma bondadosa puede cambiar el curso de una vida. Había aprendido que la vida, en su complejidad, a menudo nos despoja de lo que creemos esencial para revelarnos lo que es verdaderamente importante: las conexiones humanas, el conocimiento, la dignidad y la capacidad inquebrantable de amar y ser amado. Querido amigo, querida amiga, si usted ha llegado hasta aquí es porque la historia de Lucía ha resonado en su corazón de una manera profunda. Quizás, como ella, ha enfrentado momentos en los que sintió que el mundo se desmoronaba a sus pies, que la soledad era una carga insoportable y que el futuro se presentaba como un abismo insondable. Quiero que sepa que no está solo. Las heridas que llevamos, las batallas que libramos en silencio, son parte ineludible de nuestra historia, pero jamás definirán nuestro final. La vida, en su misteriosa sabiduría, a veces nos empuja a los límites de nuestra resistencia para que descubramos la fuerza inquebrantable que reside en nuestro interior, esa chispa divina que nos impulsa a levantarnos una y otra vez, incluso cuando parece imposible. Así como Lucía encontró un camino de dignidad,
y un hogar en los brazos de quienes la valoraron por su esencia, usted también posee la capacidad inherente de transformar sus ruinas en cimientos sólidos para algo nuevo y hermoso. No importa cuán oscuro parezca el camino que tiene por delante, siempre hay una luz, una oportunidad para reconstruir, para amar de nuevo, para encontrar su propósito único en este vasto universo. La historia de Lucía es un faro que ilumina la verdad de que la bondad existe, que los milagros ocurren a través de las manos y los corazones de las personas y que la esperanza es una fuerza imparable. Recuerde la lección de Lucía. Nunca es tarde para recomenzar. Nunca es tarde para aprender algo nuevo, por más difícil que parezca el desafío. La edad o las circunstancias externas no definen ni limitan su potencial. Cada paso que dé, por pequeño que sea, cada lágrima que derrame en su proceso de sanación y cada sonrisa que ofrezca al mundo, lo acerca más al lugar donde realmente pertenece, a la versión más plena y auténtica de sí mismo. Permítase sentir la gama completa de sus emociones. Permítase sanar las heridas del pasado y, sobre todo, permítase creer en la magia transformadora de los nuevos comienzos. Su historia aún se está escribiendo, y cada día es una página en blanco, esperando ser llenada con valentía, amor y resiliencia. No está solo en este viaje. Estamos aquí, escuchando sus propias historias, compartiendo la creencia inquebrantable en su increíble capacidad de florecer. Que la historia de Lucía le sirva de inspiración para encontrar sus propios ángeles en el camino, para aceptar la ayuda cuando la necesite y para extender su propia mano a otros. Porque al final, la vida no se trata de evitar las caídas, sino de la gracia con la que nos levantamos y la compasión con la que ayudamos a otros a levantarse también. La verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la profundidad de nuestras conexiones y en el impacto positivo que dejamos en el mundo. Que su propio dulce recomienzo esté lleno de esperanza, aprendizaje y amor.